Entonces, en las clases anteriores ya habíamos dado sistema digestivo hasta algunos síndromes que habíamos dado, ¿verdad? Modo recordatorio. Y esta vez vamos a seguir con nuestros diagnósticos sindrómicos. Vamos a iniciar con el síndrome de mala absorción, ¿verdad? Como ya habíamos estudiado, el mecanismo de cómo se produce la absorción, de cómo se produce la digestión de los alimentos. Entonces, siempre y cuando tratemos de hablar con un cuadro sindrómico, hay que saber de qué estamos hablando, cómo se puede ver fisiológicamente de cómo ocurre la absorción. Entonces, vamos a, vamos a saber, vamos a poder entender de cómo ocurre esta alteración de la absorción. Entonces es una alteración en la digestión y absorción de los nutrientes y puede ser ocasionado por un grupo de enfermedades de diversas etiologías y variada expresión clínica. Entonces cualquier enfermedad o cualquier patología que altere en el momento de la digestión o la absorción va a causar lo que se llama síndrome de mala absorción. De acuerdo a la fisiopatología de esta enfermedad, se divide en tres fases el periodo de digestión y absorción. En una fase que se llama degradación, que ocurre en la luz intestinal, donde estos alimentos se hidrolizan, se solubilizan y a través de otros compuestos como jugos gástricos, pancreáticos y secreción biliar, entonces permite a que estos alimentos se degraden de forma correcta, si es que el bolo alimenticio es normal y adecuado, ¿verdad? Después hay una fase de la mucosa, donde depende mucho de la integridad de la mucosa gástrica o de la mucosa intestinal, o cualquier afectación, ya sea en su estructura o función o en su extensión, puede alterar la absorción y la digestión de, estos alimentos. Por último, la parte absortiva, ¿verdad? La última fase, que es donde los alimentos ya degradados, donde los alimentos ya pasados desde la mucosa hacia el transporte, entonces se llama absorción, trastorno de transporte de kilomicrones y lipoproteínas desde la mucosa hasta el sistema linfático. Entonces, al llegar a la parte o al cruzar la mucosa intestinal, el transporte por la cual llega hacia los linfáticos, entonces eso se llama absorción. Y en cualquiera de su estructura va a producir el síndrome de mala absorción, ya sea intraluminal, ya sea en la mucosa o alteración en la mucosa, o alteración en la absorción de estos alimentos. Aquí podemos observar en esta pantalla las causas del síndrome de mala absorción, y como vemos y como se había mencionado en las diapositivas anteriores, son variadas las etiologías, son lo que producen el compromiso en la fase intraluminal, que podría ser insuficiencia pancreática, ya que el jugo pancreático es lo que va a degradar algunos alimentos, también déficits sales biliares, como enfermedades hepáticas, alteraciones de la flora bacteriana, alteración o recesión ileal, ¿verdad? Después tenemos el compromiso de la fase de la mucosa, como podemos ver, estructural y bioquímica. En la estructural podemos observar enfermedad celíaca, esplenotropical, enteritis por radiación y a gamma-globulinemia. También la bioquímica, que puede ser a beta-lipoproteinemia, y la malabsorción de aminoácidos, que son de compromiso en la fase de la mucosa. Después el compromiso en la fase absortiva, como enfermedad de Whipple, linfangioplasia, linfomas y otras variadas alteraciones, ¿verdad? Ya sea de la pared, de las enfermedades vasculares, del trastorno metabólico y las que son iatrogénicas. Entonces son variadas las causas que puede producir este síndrome. ¿Qué manifestación puede encontrar
o podemos ver en estos pacientes, ya que el problema está en la absorción. Entonces hay muchos alimentos que no se van a poder absorber desde la luz intestinal hasta los linfáticos que va a llevar ya las sustancias absorbidas. Entonces, como habíamos dicho, que cuando hay un problema en la absorción de los alimentos, vamos a tener diarrea. De aquí habíamos clasificado nosotros las diarreas que eran inflamatorias, que eran osmóticas, que eran problemas de la pared estructural, ¿verdad? De la motilidad, habíamos hablado. Entonces en algunos de ellos vamos a encasillar a esta patología, ¿verdad? Que va a producir diarrea, puede producir pérdida de peso si ya es crónico, distensión abdominal generalmente, manifestaciones relacionadas al déficit de vitaminas y minerales ya que van a estar alteradas en su absorción, y también puede hacer anemias de todo tipo. Si en el trastorno de la vitamina B12 o ácido fólico puede producir una anemia megaloblástica, o si en la absorción y el transporte del hierro va a producir anemia microcíticas, ¿verdad? Causado por déficit de hierro. Aquí en el cuadro podemos observar la prueba de Van de Kammer o prueba cualitativa de grasa para ver la funcionalidad, o sea, para ver la absorción, hasta cuándo se podía absorber el intestino. Entonces, generalmente, si no hay una buena absorción a través de esos epitelios, no permite la entrada al sistema linfático y se elimina a través de las heces. Entonces, tiene una heces medio grasienta, de color amarillento, olor rancio, y generalmente cuando se va de cuerpo, uno cuando mira al inodoro puede observar que la materia fecal flota, ¿verdad? Medio que no se disuelve en el agua, por lo tanto es una forma de examinar también la materia fecal. Después llegamos a otro síndrome, ¿verdad? Que es el síndrome del intestino irritable. El diagnóstico generalmente es clínico también. Es una alteración funcional, ya que no se halla ninguna alteración estructural, bioquímica o infecciosa por lo que lo provoque, ¿verdad? Los síntomas deben estar presentes al menos durante 3 meses. Por ello que hay que tener en cuenta, si tenemos todas estas alteraciones, pero en menos de 3 meses, no se denomina todavía síndrome del intestino irritable. ¿Qué ocurre? Alteraciones de la motilidad del recto y del intestino delgado generalmente. ¿Qué manifestaciones clínicas puede producir? Y generalmente tenemos que tener constipación crónica, dolor abdominal. Generalmente estos dolores abdominales no son tan intensos, generalmente entre leve a moderado pero continuo, ¿verdad? Las características clínicas en donde podemos nosotros pensar y cómo orientarnos para sospechar de un síndrome irritable, del intestino irritable, es la desaparición del dolor con la defecación. El paciente tiene dolor, de repente si se va de cuerpo, aunque sea un poquitito, ya calma o disminuye el dolor. Alteración en la consistencia de las heces debido a que hay muchos alimentos o muchas sustancias que no se digieren y que no se absorben, por lo tanto se elimina por las heces. Aparición de moco, sensación de evacuación incompleta, eso por la irritación que tiene el intestino, sensación de distensión abdominal, la misma cosa. Hay muchos carbohidratos que no se absorben y fermentan en el intestino delgado, es por ello que va a producir distensión abdominal. Acá tenemos los criterios diagnósticos de Roma para el síndrome del intestino irritable. 12 semanas o más, ya habíamos dicho, 3 meses, ¿verdad? O los últimos 12 meses de malestar o dolor abdominal que tiene 2 de las siguientes características. Mejoran con la defecación. Su comienzo se asocia con un cambio en la frecuencia de deposiciones. Su comienzo se asocia con un cambio en la forma, aspecto de las deposiciones, ¿verdad? Entonces, 2 de esos 3 más la clínica, que dura más de 12 semanas o 3 meses, podemos sospechar entonces de un síndrome del intestino irritable.
Después tenemos el síndrome rectoanales, ya habíamos hablado desde el duodeno, habíamos hablado de la gastritis, habíamos hablado de la úlcera gástrica, habíamos hablado del síndrome pilórico, ya hablamos síndrome de malabsorción, síndrome del intestino irritable, ahora síndrome rectoanal, o sea, la parte final del intestino. La región rectoanal es origen de la más variada patología y tiene la característica de reaccionar ante ellas por un síndrome común a casi todas, denominado también síndrome rectal, ¿verdad? O sea, hay que saber cómo está constituido esta estructura rectoanales de forma anatómica, fisiológica, para después posteriormente podamos pensar de un síndrome rectoanales. Entonces hay que ver que el ano está rodeado por dos anillos musculares, bien sabemos anatómicamente, el anillo interno es involuntario y el esfínter externo es voluntario, por ello es que puede controlar uno cuando quiera irse del cuerpo, pero puede controlar a que no se vaya todo, ¿verdad? Separación entre recto y ano, hay unas líneas que se llaman líneas de papilas anales, también se encuentran criptas. Por arriba de estas líneas, de estas criptas, podemos encontrar el plexo hemorroidal interno, que está formado por venas. Está formado por venas. Y entre el esfínter interno y el margen anal podemos encontrar el plexo hemorroidal externo, ¿verdad? Haciéndose tenemos un plexo hemorroidal interno y tenemos un plexo hemorroidal externo. La etiología que puede producir síndromes rectoanales, entonces, según su etiología encontramos el hemorroides, ¿verdad? Las hemorroides son vasos venosos dilatados, ¿verdad? Que cuando se irritan por algún mecanismo que se puede producir con factores de riesgo, puede aumentarse de calibre, ¿verdad? Al irritarse, puede herniarse y puede hasta sangrar, ¿verdad? Uno se irrita y queda ahí con una molestia ahí en la región anal o perianal, ¿verdad? Otros aumentan y sienten algún abultamiento ahí en esa zona, alguno puede herniarse e incluso no sentirse irritación, no sentir ese aumento de los vasos, del calibre del vaso, no siente algunas herniaciones, pero sí sangra, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas alteraciones nos hace sospechar de las hemorroides que podemos tener. Tenemos las hemorroides internas, que podrían ser asintomáticas, ¿verdad? Puede producir hemorragias, puede producir rectitis hemorroidal, puede provocar trombosis y puede provocar algún dolor intenso característico cuando sufren de trombosis, al sufrir una ectasia a nivel de esos vasos. Después tenemos las hemorroides externas con su cuadro clínico. También puede ser asintomática, porque no, ¿verdad? Puede producir, puede no cursar con ningún síntoma. Incluso puede producir dolor y también la misma cosa, sufrir una ectasia y producir trombosis hemorroidal externa, que son de urgencia quirúrgica. También tenemos otros síndromes, que tenemos el síndrome rectoanales, que produce fisuras anales. Es una úlcera de revestimiento cutáneo situada en el canal anal, que suele localizarse en la región coxígea y por lo general se debe al paso en materia fecal dura. Es una de las etiologías que puede cursar con eso, ¿verdad? Entonces el problema está en el epitelio que le está revistiendo. Entonces tenemos el epitelio externo, que es un tipo de epitelio que es diferente a la región interna del ano, ¿verdad? Puede producir dolor intenso después de la defecación y persiste unas horas después de la defecación por espasmo del esfínter anal. Generalmente estos pacientes que se va de cuerpo con heces duras fisuran en la región anal y pues ya tienen miedo de irse de cuerpo. Se sienta, tienen ganas, pero su espasmo del esfínter anal no le permite irse de cuerpo. Por lo tanto, se abultan
materia fecal en el recto e incluso puede producir lo que se llama impactación fecal, ¿verdad? Puede producir un fecaloma ahí en la ampolla rectal, entonces le puede producir estreñimiento, que también son urgencias quirúrgicas. Podemos observar sangre en las heces o heces acintadas por este mecanismo de aumento del tono del esfínter anal externo. Después tenemos el prolaxo rectal, que es el descenso anormal del recto con exteriorización o no a través del ano. Esto puede ser permanente o transitorio, puede ser reductible, por lo tanto puede ser transitorio, y lo produce una debilidad en la pelvis ósea o de las paredes musculares pelvianas. Recuerden que la anatomía del piso pelviano está formado por músculos y ligamentos. Generalmente, cuando sufre algún tipo de debilidad en esta región, puede producir prolapso rectal, ¿verdad? ¿Cuál sería la causa? Estreñimiento. Cuando uno sufre algún tipo de estreñimiento de forma crónica, así como les había dicho, puede aumentar el bolo fecal a nivel rectal, puede hacer mucho esfuerzo por el estreñimiento y puede prolapsar el recto, ¿verdad? También cirugía rectal, embarazos también son factores de riesgos, pólipos rectales y prácticas sexuales. La misma cosa puede ser asintomática en algunos casos el prolapso rectal, procesos inflamatorios, o sea, puede producir inflamación en estos niveles, puede ulcerarse, puede producir secreción mucopurulenta, pérdidas sanguíneas, o sea, hemorragia o pérdida del control del esfínter. También otro síndrome que podemos observar que son condilomas acuminados. Son tumores pequeños y nodulares, toman un aspecto de coliflor. Entonces hay que mirar bien si tiene una forma de coliflor, que son generalmente algunas tumoraciones producidas por el virus. Y generalmente es el virus del HPV, ¿verdad? Y estos virus se transmiten de forma sexual. Entonces es interesante al evaluar estos pacientes, a la inspección en la región anal, observar si hay estas lesiones, esas tumoraciones que le esté irritando, no un hemorroides en este caso, porque puede también confundirse con hemorroides. Estos son en forma de coliflor. Entonces hay que tratar de hacer diagnósticos diferenciales porque el tratamiento son distintos. Generalmente estos virus del HPV, generalmente al trombolizar recién puede eliminarse, pero generalmente son múltiples porque rozan a ese nivel entre sí, y entonces se muda de un lugar a otro. Y importante también evaluar si cursa con otro tipo de infecciones, ya sea sífilis o ya sea VIH. Entonces son todos factores de riesgo. Después tenemos condiloma plano, justamente, que es una lesión causada por sífilis. Es una lesión redondeada, irregular, tiene verrugas que salen unos milímetros del borde del ano, de color generalmente blancuzco. O sea, hay que tratar de hacer diagnóstico diferencial entre condilomas acuminados y condilomas planos. También podemos observar cáncer del ano o neoplasia anal, hacer diagnóstico diferencial con condiloma plano, con condiloma acuminado, con hemorroides generalmente. Hemorroides de vaso, ya sabemos eso. Este es indurado, el otro es blando. Entonces hay que hacer todos nuestros diagnósticos diferenciales hasta llegar a este diagnóstico. Generalmente tiene una base indurada, lesión vegetante, forma y tamaño variable, zonas úlceradas que generalmente sangran fácilmente, ¿verdad? Son características de una neoplasia en esta región. El síndrome rectoanal puede manifestarse por varias formas. Puede tener incluso puede ser asintomáticos. Puede tener sensación de molestia en la región rectoanal, como por ejemplo dolor y prurito anal. Cuando llegamos al prurito anal hay que hacer también hincapié
o diagnósticos diferenciales con parasitosis, ¿verdad? Los parasitosis generalmente cursan con prurito anal, entonces como diagnóstico diferencial hay que hacer con el parásito, ¿verdad? Con el Oxyurius, generalmente un gusanito que coloniza en esa región del ano y puede producir prurito. Entonces, no todos los pruritos son parásitos, ni no todos los pruritos son, eh, son tumores, son papilomas, no todos son hemorroides. O sea, hay que mirar. Cuando nuestro paciente viene y tiene prurito anal, no vamos a pensar de un parásito, ¿verdad? Hay que mirar, hay que investigar, porque el hemorroides, que puede también cruzar con prurito, no se va a curar con antiparasitario. Y al revés, si tenemos un prurito anal, no se va a curar con algún tipo de quirúrgico, por ejemplo, los parásitos. Entonces hay que tratar de hacer bien nuestro diagnóstico diferencial, nuestro diagnóstico sindrómico, para hacer un buen tratamiento. Sensación de sangre, moco y pus, que se denomina proctorragia. También puede haber cambios en el ritmo intestinal, producir estreñimiento, constipación e incontinencia rectal, ¿verdad? Al examen físico siempre una buena historia clínica. Hay que hacer una buena inspección en la región perianal y anal, ¿verdad? Inspeccionar si hay un cambio de coloración, tumoración, secreción, ver si el esfínter externo se ajusta bien. Y al tacto rectal, generalmente estos pacientes, cuando uno dice que tiene un síndrome rectal a la inspección simple, si no vemos alguna sobresaliencia, algunas tumoraciones, como ya habíamos dicho, si no vemos hemorroides, si no vemos condilomas, si no vemos alguna tumoración sospechoso de CA, o si no hay algún tipo de parasitosis, entonces se hace el siguiente paso, que es el tacto rectal, ¿verdad? Al tacto rectal podemos ver la tonicidad o la tonicidad del esfínter anal externo, ¿verdad? Posteriormente eso, una vez introducido el dedo, podemos ver las características de las paredes, del recto y por último el contenido. Entonces eso es lo que vamos a tener que hacer a través de la palpación, ¿verdad? A través del tacto rectal. Evaluar el tono del esfínter, evaluar las paredes rectales y por último evaluar el contenido rectal, ¿verdad? Los métodos auxiliares diagnósticos que nos servirían para salir de las dudas son el rectosigmoidoscopía, la fibrocolonoscopía, radiología y examen del laboratorio. Entonces, de acuerdo a cada afectación, vamos a pedir los métodos auxiliares de diagnósticos adecuados. Entonces, llegamos completito hasta el ano, describimos los diagnósticos sindrómicos. Ahora vamos a ver lo que respecta a la hemorragia digestiva, ¿verdad? Que también es frecuente en los hospitales, que también es frecuente que produzcan algún síntoma o algún signo, ¿verdad? Se clasifica de acuerdo a la altura del sangrado, pueden clasificarse en alta o baja, tomando como parámetro el ligamento de Treis, ¿verdad? Si es por encima del ligamento de Treis, podemos pensar de una hemorragia producida por el esófago, por el estómago o del duodeno. Entonces hasta ahí podemos observar si es hemorragia digestiva alta. Pensamos en hemorragia digestiva baja cuando la lesión sangrante se encuentra por debajo del ligamento de Treis. Generalmente afecta al intestino delgado, colon, recto y hasta el ano, ¿verdad? Las características que vamos a encontrar cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva, vamos a tener hematemesis, que ya sabemos la definición, que es la pérdida por boca de sangre, ¿verdad? Que es llevado desde el estómago hasta la boca. Puede producir melena, ¿verdad? Tanto melena por la parte de la boca, o sea, a través de la boca, o puede producir melena a través de la eliminación fecal.
puede producir hematoquesia, que es la eliminación de sangre a través de las materias fecales, ¿verdad? Es interesante cuando tenemos un paciente que pierda sangre, ya sea por boca o por la parte baja del intestino, podemos pensar qué cantidad de sangre aproximadamente está perdiendo nuestro paciente, de acuerdo a la semiología, de acuerdo a los parámetros vitales que vamos a tener en cuenta, ¿verdad? Si los parámetros vitales son normales, ahí se describe la presión, la frecuencia cardíaca, la saturación, ¿verdad? Y el estado de conciencia y la diuresis, generalmente para ver el estado hemodinámico de nuestro paciente. Si estos parámetros se encuentran normales, generalmente el sangrado es por debajo del 15% del volumen total que tiene un paciente. Si la caída de tensión arterial sistólica, hay caída de tensión arterial sistólica, o con el ortostatismo hay mayor a 10 milímetros de mercurio de diferencia, ¿verdad? Podemos pensar de que la sangre se está perdiendo entre 15 a 20% del volumen total. Ya presentará taquicardia en reposo en los pacientes que pierde sangre entre 20 a 25%. Entonces, si tenemos un paciente que ya viene con una frecuencia cardíaca aumentada, con disnea también acompañado, podemos pensar que es importante, o sea, que está perdiendo un volumen importante de sangre, ya sea por boca o ya sea por el ano, ¿verdad? Presión arterial sistólica por debajo de 100, generalmente ya pierde más del 30%, ya son graves nuestros pacientes, y cuando hay una pérdida masiva, generalmente nuestro paciente ya nos llega en shock junto a nosotros. La hemorragia digestiva alta, cuando tenemos, vamos a pensar entonces que diagnosticamos que es una hemorragia digestiva, certificamos que es una hemorragia digestiva alta, entonces el siguiente paso es, una vez resuelto la causa o una vez resuelto la hemorragia, tenemos que pensar la etiología de cuál fue la causa de ese sangrado. Puede ser consumo crónico de AINES, corticoides, puede ser una úlcera gastroduodenal, puede ser antecedente de alcoholismo. Entonces preguntar todo eso, investigar y así descubrir cuál sería la causa. Si hay consumo crónico de AINES, entonces le sacamos AINES y nuestro paciente podría mejorar o tener más una hemorragia digestiva alta con el tiempo. Corticoides, sacamos corticoides, puede también mejorar, úlcera gastroduodenal o antecedentes del alcoholismo. Entonces, sacar el alcohol y nuestro paciente puede mejorar con eso también, con el tiempo. Al examen físico, hay que ver si no hay hepatopatía crónica, si hay signos de hipertensión portal, como por ejemplo las varices esofágicas, puede tener en un principio un origen de hepatopatía. También puede ser causado también puede expresarse como las circulaciones colaterales a nivel abdominales. Pedir un estudio complementario nos ayudaría, por ejemplo, si sospechamos en un sangrado por varices esofágicas, una endoscopía, o un sangrado a consecuencia de una úlcera gástrica, úlcera duodenal, entonces nos podía sacar de las dudas. Y posteriormente el esófago gastroduodenoscopía, ¿verdad? También nos podía ayudar eso. Y aquí presentamos en el cuadro las principales causas de hemorragia digestiva alta, que puede ser úlcera gastroduodenal, duodenitis, varices esofágicas, síndrome Mallory-Weiss, esofagitis, neoplasias, ectasias vasculares y lesión de Dieulafoy, ¿verdad? También podemos ver la causa de hemorragia digestiva baja, como diverticulosis, angiodisplasia, neoplasias, alteraciones anorrectales, hemorroides, fisura anal, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica y divertículo de Meckel. Entonces, ellos podían ser la causa de la hemorragia digestiva. Si tenemos un paciente con hematemesis, melena, vómito en borra de café o alguna sospecha de hemorragia digestiva alta, tenemos que evaluar primeramente la función hemodinamia, habíamos dicho presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación,
diuresis. Podemos pedir posteriormente endoscopia digestiva alta, ¿verdad? Generalmente a través de estos estudios se utiliza la endoscopia digestiva a modo de diagnóstico, puede ser tratamiento también, tratamiento endoscópico, ¿verdad? Podemos encontrar una vena sangrante por varices esofágica, no se puede ligar ahí el vaso sangrante y mejorar, ¿verdad? Si es persistente o si es recidiva, si es leve nada más, podemos pedir otra segunda endoscopía y hacer o tratar o mejorar el tratamiento, o si es masiva, entonces llegamos a la cirugía. Pues tenemos la hemorragia digestiva baja, ¿verdad? Fundamental acá la edad, porque generalmente esos pacientes son añosos, ya son de edad avanzada, más de 50 años incluso, ¿verdad? Constantes vitales, siempre y cuando tenemos pérdida de sangre, ya sea donde fuere, si es por la boca, si es por el ano, si es por otro lugar donde sangre, generalmente se tiene que medir las constantes vitales. Si hemorragia digestiva baja, vamos a hacer un tacto rectal para ver las características, o si no encontramos algún causante a nivel rectal o en la región anal. La gran mayoría son de causa rectal o colónica, por eso que es obligatorio tacto rectal en estos pacientes, ¿verdad? La hemorragia digestiva baja, ¿cómo podemos manejar? Primero habíamos dicho, evaluación hemodinámica, signo vital hay que sacar todo. Generalmente hay una modificación signo vitales, hay anemia, hay necesidad de transfusión, ¿verdad? Se coloca sonda nasogástrica, si por la sonda nasogástrica sale líquido con sangre o sale claro, ¿verdad? Si sale claro generalmente se descarta la hemorragia digestiva. Y si es con sangre, hay que hacer una endoscopía digestiva, ¿verdad? Si es con sangre. Si el líquido es bilioso, sin sangre, generalmente no se hace la endoscopia digestiva alta, sino que se hace una colonoscopía, o se hace una endoscopia digestiva baja. Generalmente, si diagnostica, puede evaluar, ¿verdad? Y hacer tratamiento acorde a sus resultados. Los estudios complementarios, habíamos dicho, puede ser colonoscopía, centeliograma, angiografía mesentérica o puede ser colon por enema. Después tenemos por último la peritonitis, ¿verdad? Peritonitis, que es la inflamación de la serosa peritoneal, sea cual fuere la etiología que lo provoque. En la práctica casi siempre se asocia con infección. Entonces, hay también peritonitis causada por otro cuadro inflamatorio que no sea por infección, ya sea viral o bacteriana. Generalmente se denomina peritonitis aséptica, que podría causar por algún tipo de fármacos, por ejemplo. O enfermedades autoinmunitarias, que no cursa con infección, pero sí hay una inflamación y produce dolor abdominal. Entonces, peritonitis aséptica. ¿Cómo es la fisiopatología de la producción? Y de acuerdo a la fisiopatología hay una alteración en la barrera anatómica que se altera, ¿verdad? Y desde el punto de vista fisiopatológico se divide en primaria, secundaria y terciaria en algunos libros. La primaria generalmente es causado por un solo germen, se denomina monomicrobiano. Puede ser espontánea, o sea, la causa no va a ser de los gérmenes típicos de la región abdominal, generalmente viene de otros lugares, se denomina peritonitis primaria. La peritonitis secundaria puede ser causada por varios gérmenes, por ello se denomina polimicrobiano. Es una infección de órganos intraabdominales, ya sea por alguna causa, ¿verdad? Puede ser por perforaciones de órganos intestinales, es lo que generalmente ocurre. Hay una infección primariamente, ya sea por úlcera, cuando se perforan, los líquidos que se encuentran en el lumen intestinal pasan al espacio peritoneal y entonces inflaman en esta región y produce peritonitis secundaria. Cuando la peritonitis primaria o cuando la peritonitis secundaria no se
no se resuelven a pesar de un correcto tratamiento, generalmente lo llevan a peritonitis terciaria. Peritonitis terciaria se denominan a los que no responden a ningún tratamiento. Acá podemos ver la etiología más frecuente del dolor abdominal según su localización. ¿Cuál sería? Podría ser en el lado derecho, podría ser en el lado superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo. Son las variadas etiologías con que podemos hacer diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas que puede producir la peritonitis, generalmente dolor abdominal, que es el síntoma predominante. Para tratar de definir y pensar en una peritonitis hay que interrogar bien forma de comienzo, irradiación, ubicación, intensidad y duración, que suele ser la clave para su diagnóstico. Cuando alcanza toda la serosa peritoneal, se denomina peritonitis generalizada. El dolor es intenso, difuso y se exacerba con los movimientos de la tos y el estornudo generalmente, porque hay aumento de tensión, como ya dijimos en el apartado de la tos, ¿verdad? De cómo se produce la tos. Tiene que haber contracciones de los músculos abdominales, diafragmáticos, intercostales. De repente, cuando hace una tos, entonces exacerba el dolor abdominal. El paciente suele flexionar las piernas para evitar el dolor intenso, ¿verdad? Que es una posición antiálgica. El 80% presentan fiebre y generalmente van acompañados de náuseas y vómitos. ¿Cómo llegaremos al diagnóstico? Una correcta anamnesis, hay que preguntar, ¿verdad? Obtener los datos sobre enfermedades abdominales previas, que podían ser úlceras repetitivas, úlceras intestinales, podía ser otra patología como antecedente de neoplasia intestinal, que puede perforar el intestino y posteriormente producir una peritonitis. La característica del dolor orienta el diagnóstico, ¿verdad? Al examen físico podemos ver signos locales, dolor abdominal, palidez, sudoración, taquicardia, signos de deshidratación e hipotensión. Es importantísimo evaluar el estado hemodinámico de nuestros pacientes para ver el estado de compromiso a través de estas infecciones. Puede tener un abdomen distendido, en ocasiones abdomen plano, abdomen que no se acompaña con los movimientos respiratorios, doloroso. A la palpación, contractura abdominal voluntaria, se exacerba con gran intensidad la descomprensión, ¿verdad? Signo de Bloomberg, signo de Musi, ¿verdad? Timpanismo, ausencia de ruidos hidroaéreos. Algunos hallazgos que podemos encontrar, ¿verdad? Rigidez o abdomen en tabla, defensa, prueba de la tos positiva y dolor a la descompresión. Entonces son los diferentes tipos de técnicas, de signos que uno puede tener, ¿verdad? Cuando hay una sospecha de peritonitis. El examen complementario, dependiendo de cuál fuera la causa, ya que la mayoría cursan con una infección bacteriana, puede producir leucocitosis con desviación a la izquierda, ¿verdad? Leucocitosis con neutrofilia, hemoglobina disminuido en pacientes con infección severa o sepsis grave, alteración del perfil renal, alteraciones hidroelectrolíticas, alteración del ácido base, y puede haber también aumento de lipasa y amilasa en el caso de que la causa de la peritonitis sea pancreatitis, ¿verdad? El diagnóstico por imágenes, podemos solicitar radiografía simple de abdomen, de costado y de pie, ¿verdad? Para ver si hay alguna detención de heces y gases. Podemos ver en la radiografía el hilo paralítico, entonces se confirma. ¿Cómo vamos a confirmar? ¿Cómo vamos a certificar que el hilo es paralítico? Y vamos a observar una retención de heces y gases, va a haber nivel hidroaéreo. También cuando hay neumoperitoneo podemos observar en la radiografía, si vemos en la región hepática, ¿verdad? Aire, podemos sospechar un neumoperitoneo y certificar con eso. Podemos también pedir ecografía, TAC o tomografía computarizada. Podemos pedir también métodos auxiliares como la punción abdominal, ¿verdad? Punción
abdominal si sospechamos de una peritonitis y que tiene líquido en la cavidad peritoneal, ¿verdad? Sacamos líquido y la misma cosa como se hace como líquido pleural, se manda al laboratorio y se estudia. Estudios citológicos, citoquímicos, celularidad, predominio, podemos ver glucosa, ¿verdad? Podemos ver frotis, con una coloración gram, ahí podemos ver si hay bacterias gram negativas o gram positivas, y así definir entonces la etiología de una peritonitis. Esto es interesante como forma de presentar en la parte final, ¿verdad? Que la punción abdominal es el método de elección para el diagnóstico de peritonitis espontánea en el paciente con ascitis. Esto es interesante. Cuando el recuento de polimorfos nucleares supera los 250 por milímetros cúbicos, se considera peritonitis bacteriana espontánea y se inicia tratamiento, ¿verdad? Los cultivos son positivos en escasa proporción de los casos. Entonces, lo que nos va a interesar acá es el recuento o son el recuento de polimorfo nuclear. Si superan polimorfo nuclear mayor a 250 por milímetros cúbicos, entonces pensamos de que una peritonitis espontánea. Entonces vamos a iniciar tratamiento en estos pacientes. Hasta ahí llegamos. Si hay alguna pregunta, le vamos a escuchar. A última classe, fomos até nessa área, nessa classe começamos com o intestino